El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Personaje del Viernes? En esta nueva edición de nuestro programa semanal, hoy tenemos no solamente un invitado extraordinario, sino también a un héroe de guerra de nuestro país, al almirante Fernando Donoso, recientemente designado por el presidente electo Guillermo Lasso como nuevo ministro de Defensa a partir del 24 de mayo, cuando se posesione el gobierno recientemente electo. Nosotros hemos tenido el honor de poder dialogar en múltiples ocasiones aquí en Atalaya con el almirante Fernando Donoso, tanto de temas de actualidad como de temas históricos, como de temas que tienen que ver justamente con la parte marítima y con la parte militar. Hoy queremos conocer un poco de la persona detrás de la figura pública. Yo creo que eso es fundamental y es lo que tratamos de hacer todas las semanas con nuestros invitados. Almirante, antes que nada, como le he dicho de manera privada, se lo reitero, estamos muy contentos por su designación. Creo que para el país es una gran cosa contar con alguien como usted en una función pública como es y tan delicada como es el Ministerio de Defensa. Bienvenido. Muchísimas gracias, Andrés. Para mí es un honor estar aquí ahora frente a las cámaras de Radio Atalaya. Fíjese, he estado tantas veces frente a los micrófonos, ahora frente a las cámaras. Me siento muy contento y complacido de poder dialogar con usted y a través de esta señal, pues, con el público que le sigue tan de cerca a Radio Atalaya. Así es. Y realmente, como usted dice, imagínese cómo la tecnología va evolucionando. A propósito de eso, usted que ha tenido una carrera militar, una carrera en la Marina tan exitosa y una trayectoria de tantos años, también el tema tecnológico tiene que haber variado sustancialmente, pues, ¿no? De cuando se inició, ahora es otra cosa completamente, ¿no? Totalmente. Bueno, hay tantos cambios en todos los aspectos. Voy a referirme simplemente al hecho de navegar en el mar. Cuando yo me inicié como oficial, todavía navegábamos usando sextante. O sea, para poder posicionar el buque en alta mar teníamos que usar sextante. O sea, poder leer las constelaciones, las estrellas, las alturas de las estrellas, y con eso obtener los fijos que nos decían en qué punto estábamos. Imagínese usted ahora con un simple, oprimiendo un simple botón, usted tiene la posición, latitud y longitud totalmente exacta. Entonces, esa es la gran diferencia. Estoy hablando de cuando no teníamos ni siquiera radios y usábamos el sistema Morse para poder transmitir. Para comunicarse. Claro, la Marina utilizaba esos sistemas y ahora pues tenemos la comunicación satelitales, inclusive los teléfonos celulares son una gran ayuda. O sea, es un cambio abismal de lo que fue la Marina de los inicios de mi vida profesional a lo que es ahora.
A propósito de eso, cuando inició su vida profesional, todavía no teníamos los famosos submarinos, No, los dos que cuenta el país, no. No, todavía no había. Que luego yo ya recuerdo después de, me parece, no sé si fue antes o después de lo de Paquilla, que los teníamos, no estoy seguro de esa parte histórica, usted no lo podrá precisar, pero hace unos pocos años se los repotenciaron, según entiendo, ¿no? Los submarinos ya estaban aquí para Paquilla. Ya estaban Fue aquí. en el 81. Los submarinos, si mal no recuerdo, llegaron en el 79, 80. Estaban en plenas facultades para el año 81. Luego, lógicamente, con el paso de los años se van deteriorando los sistemas y las máquinas y los generadores y principalmente las baterías. Y es necesario hacer una serie de repotenciaciones que demanda para alargar la vida útil del submarino. Por ejemplo, el tema de computadoras, porque obviamente las computadoras de la década de los 70 con las actuales no tienen nada que hacer el uno con lo otro. Me imagino que lo mismo es con los radares o sonares. Es eso que lo reemplazan. ¿Cómo? Cuéntenos un poco cómo es eso. Bueno, las computadoras empiezan a aparecer y sobre todo a ser utilizadas a partir de la década de los 80. Antes de eso no había absolutamente nada de eso. Los cálculos de navegación, los exámenes de navegación en la escuela naval, para nosotros demoraban desde las 7 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde, calculando con tablas y con reglas de cálculo que no creo que conozcan ahora. No, ya nadie conoce. Y no estamos hablando de épocas prehistóricas, estamos hablando de 50 a 40 años detrás. Bueno, pero lo importante es que la tecnología nos ha obligado a ponernos a tono con el tiempo. Y en la Marina especialmente hemos concentrado mucho la atención en la preparación de la gente y tenemos verdaderos genios en los campos de informática, de oceanografía, en muchos campos, porque en ese aspecto sí nos preocupamos de preparar a la gente al máximo, tanto a oficiales como a personal de tripulación. ¿Usted cómo decidió hacerse marino? ¿Cómo fue esa decisión? Son cosas de la vida. En una ocasión, de juventud, yo estaba haciendo un curso prepolitécnico en Quito, donde me gradué en el colegio, y yo había seguido la especialidad de químico-biólogo, porque pensaba entrar a medicina. Claro, químico-biólogo era para medicina, claro. Para medicina, pero por esas cosas de la vida no me gustó cuando me llevaron a una exposición de los estudiantes de medicina en un anfiteatro del Hospital Eugenio Espejo en Quito. No me gustó ese macabro espectáculo de los cadáveres hechos de disección y abiertos para la exhibición. Entonces decidí estudiar ingeniería mecánica y estando como estudiante de la Escuela Politécnica en Quito, en una de esas locuras de juventud, cogimos un bus, un grupo después de una fiesta y venimos a Guayaquil a ver un partido de fútbol de Barcelona contra el Politécnico en ese entonces. En ese entonces. Y entonces nosotros llegamos, imagínense usted, a las 3 de la tarde el Estadio Modelo ahí. Claro, un día domingo, un sol tremendo. Un solazo canicular y bueno, pero lo que más me impresionó a mí era el verdor de la vegetación, de las bananeras a lo largo de todo el camino, la actividad aquí en Guayaquil. Entonces yo dije, yo tengo que venir a vivir en la costa. Y estaba en esa pugna, en ese pensamiento, cuando me encontré con un amigo de años que iba a ingresar en la Marina. Entonces me dice, vete conmigo a la Marina, que ahí es una profesión. Bueno, tuve que convencer en mi casa y aquí estoy.
Esa Y es la aquí razón. está. No es que yo he tenido sueños desde niño, ni mucho menos. Son esas circunstancias raras de la vida que le ponen a uno en el camino, que a veces puede ser equivocado y a veces puede ser correcto, como en mi caso. Claro, a veces puede ser equivocado, como usted dice, ¿no? Son cosas de la vida. Así Y, es. y hablando de eso, ¿a usted siempre le gustó la disciplina como hay en la Marina? O sea, como para poder ingresar en eso. Bueno, mi padre fue militar del ejército, fue teniente de ingenieros del ejército, murió en una de esas famosas revueltas que llamaban antes revoluciones, justamente cuando le derrocaron a Velasco Ibarra, le derrocó el coronel Mancheno en el año 47. Y entonces Ya. quedamos huérfanos, Ustedes quedaron huérfanos muy jóvenes. niños, yo tenía 3 años. Entonces, Imagínense. bueno, mi madre supo guiarnos con las características propias de la vida militar, ¿no? Entonces, de ahí es que llegamos a ser en la vida lo que somos. Un hermano mío también fue de la Marina, fue también comandante general de la Marina. También. Único caso en que 2 hermanos han llegado a ser comandantes generales de Marina. Que es la máxima pues autoridad que llegan en la Marina, ¿no? ¿Qué es lo que se espera cuando uno comienza la carrera? Llegar a culminar en la cúspide de la pirámide de mando. Claro. Y en este caso, ambos. ¿Es mayor o menor que usted, su hermano? Mayor. Mayor. Es el mayor, sí, es el mayor. Y cuando, bueno, me imagino, se reúnen durante los años anteriores, hablan pues sobre temas en común, pues, que tiene que ver justamente con la institución. Claro que sí, él se orientó por la ingeniería. Ok. Fue ingeniero y toda su vida dedicó en los departamentos de ingeniería de los buques y luego en la Armada, en los diferentes direcciones que tienen que ver con ingeniería. Así fue siempre como un distinguido estudiante, obteniendo la primera antigüedad en todos los cursos, y llegó a ser comandante general de Marina y se retiró con el grado de vicealmirante. Ok. A propósito de eso, la Marina, y yo he conocido a varios marinos que no llegan incluso a los grados de contraalmirante, ni vicealmirante, ni almirante, sino que capitanes de navío, de corbetas, que tienen una preparación impresionante. ¿Cómo deciden, por ejemplo, y no solo la palabra, como deciden, la preparación? Ingeniería electrónica, ingeniería, temas informáticos, y tienen varias carreras además. ¿Esto lo estudian qué? ¿En la escuela de la Armada? ¿Cómo es el tema de la preparación académica? Lo que le decía hace un momento, la necesidad de que la Armada se vaya acoplando al cambio de la tecnología a nivel mundial. Entonces se estudia en la Escuela Naval los fundamentos de una carrera de ingeniería. Cuando uno se gradúa en la Escuela Naval, es más o menos equivalente hasta el primer año de la Escuela Politécnica del SPOL, de la Escuela Politécnica del Litoral. Y luego, una vez ya graduado, uno escoge la especialidad que quiere seguir. Puede ser infante de marina, puede ser aviador naval, puede ser submarinista, ahora guardacostas o de superficie. Y a lo largo de la carrera es una malla macrocurricular que se sigue hasta llegar al final, en donde todos los cursos son cursos especiales que sirven también como fundamento para ir eliminando a los menos aptos o a los que van perdiendo la capacidad que se necesita para seguir en la carrera. Entonces, esta es una verdadera carrera de eliminación. Esto, hagamos de cuenta que es una pirámide. Una pirámide, como un sedazo. Una pirámide donde hay muchos en la base y arriba tiene que llegar uno.
Entonces se van quedando en el camino y cada uno en su especialidad, de ingenieros electrónicos, ingenieros eléctricos, aviadores navales, cada uno tiene que seguir, pero también la carrera naval. Entonces, así es como se va definiendo la pirámide de mando. Claro, claro. Hablando de eso, también conozco a varios expertos, así como usted lo decía, en temas oceanográficos, científicos de la Marina, también en telecomunicaciones. Hay gente experta de la Marina en telecomunicaciones que me han impresionado durante varios años. Claro que sí, porque una de las cosas que más hemos intentado nosotros es justamente la, la relación con otras marinas, con otros organismos de educación superior. Por ejemplo, tener graduados del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Okay. o tener graduados en la escuela de posgrado de la Marina de los Estados Unidos en Monterrey, en California, o en la Universidad de Chile. Y así, entonces, hay muchos oficiales que se han preparado en esa forma. Por eso es que nosotros no tenemos recelo de enfrentar los retos del futuro que se nos viene con los cambios de la tecnología y de la preparación de la gente. Esta designación del presidente Guillermo Lasso, ¿lo tomó por sorpresa? ¿Usted había hablado con él previamente? Yo sé que tienen una buena relación, pues él fue presidente del terminal terrestre, de la Fundación Terminal Terrestre y lo modernizó. Luego usted lo sucedió en esa importante institución que hicieron de una posilga realmente un lugar ejemplar en América Latina. Entonces le pregunto, ¿cómo nació esta idea para que usted venga al Ministerio de Defensa? Bueno, tendría que remontarme al año 1998, en que yo era comandante del Comando de Operaciones Navales y Guillermo Lasso fue designado gobernador del Guayas en el gobierno de Yamil Maguad. Ajá. Entonces tuvimos que enfrentar aproximadamente 7, 8 meses de emergencia, o Lo sea, lo que ahora recuerdo. llamamos estado de excepción, Ok. por el auge delincuencial que se manifestó en la provincia del Guayas, por la serie de situaciones económicas que teníamos en ese entonces. Acuérdese usted del feriado bancario, del congelamiento de depósitos, de la cantidad de migrantes que salían, de la cantidad de empresas que cerraron, de los bancos que quebraron. O sea, la situación era verdaderamente caótica y como resultado de eso se levantó un auge delincuencial que obligó a que el gobierno de ese entonces tome la decisión de declarar estado de emergencia en la provincia del Guayas. Entonces yo manejaba la fuerza de tarea que controlaba los operativos, integrado por elementos del Ejército, Marina, Aviación, Comisión de Tránsito, de todo. Y Guillermo Lasso era el gobernador de la provincia. Entonces hicimos muy buena relación de amistad por el trabajo que teníamos, Claro. el desempeño y el éxito que obtuvimos en esa tarea, que fue reconocida inclusive por el Congreso de ese entonces, que le condecoró al gobernador por el éxito que había alcanzado en contener a la delincuencia aquí, que fue Sí, fue un importante. éxito. ¿Sí? Recuerdo porque nosotros en AER, yo era mi vicepresidente, en ese momento el presidente era el doctor Mario Canesa Oneto, insistió mucho en que se dé el estado de excepción, o la emergencia que se llamaba en ese momento, ¿no? Porque había el tema de la delincuencia, una ola muy grande, y se hacía necesario, me parece que la ministra incluso era la economista Ana Lucía Armijos, de gobierno, eh, y en este caso, finalmente se logró la emergencia y claro, lo que usted dice es histórico. O sea, Guillermo Lasso, gobernador,
el almirante Fernando Donoso, jefe de lo que se llama la Fuerza de Tareas, que son en Guayaquil las 3 ramas de la Fuerza Armada, ¿no? Así es. ¿Y cuánto tiempo estuvieron? 7 meses. Aproximadamente 7, 8 meses fue lo que estuvimos en la lucha esta contra la delincuencia, y ahí nació esta amistad que le estoy diciendo. Y cuando yo salí luego cuando fui a Quito como comandante general de Marina, yo ascendí a almirante, y él tuvo la gentileza de organizar un homenaje un homenaje en mi honor. Y o sea, manteníamos una buena relación, y Una cordial amistad. cuando yo salí al servicio pasivo, entonces él me invitó a que forme parte de la Fundación Terminal Terrestre, y fui como suplente del delegado de la Junta Cívica. Ok. Posteriormente el delegado de la Junta Cívica renunció y yo quedé titular. Después se logró la construcción del terminal, como usted bien dice, es una verdadera joya aquí en Latinoamérica. Así es. Y la reconstrucción de ese terminal, que se le hizo en tiempo récord y sin que haya existido jamás un solo centavo de duda en las varias auditorías que nos hicieron, es un verdadero ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay honestidad y profesionalismo en las acciones. Entonces, eso fue una obra maravillosa que la dirigió Guillermo, y entonces ya después de eso él decidió pedir licencia indefinida, y con el beneplácito de Jaime Nebot, el alcalde, entonces decidieron que yo me quede de vicepresidente y luego de presidente titular desde el año, si mal no recuerdo, 2009 hasta el 2017, que fue cuando renuncié. Fui el presidente 2017. del directorio de la Fundación Terminal Terrestre. Mire qué interesante y cómo es la vocación del servicio público. Vamos a ir a la primera pausa comercial, pero antes de hacerlo, le pregunto algo, almirante. ¿Alguna vez, esto es una pregunta bastante simplona, como diría mi esposa, pero la tengo que hacer, ¿alguna vez los marinos, cuando las tempestades están muy fuertes, se marean o no se marean? ¿Esperamos el regreso o contestó ahora mismo? Esperemos el regreso. ¿Qué le parece? Con todo gusto. Perfecto, para dejar a la gente en expectativa. Ya volvemos con el almirante Fernando Donoso Morán, que será el nuevo ministro de Defensa, ya designado por el presidente de la República electo, el señor Guillermo Lasso Mendoza. Volvemos inmediatamente. No se olviden que este programa se transmite hoy a las 5:30 de la tarde, que se reprisa mañana sábado a las 9 de la mañana y el domingo a las 7 de la mañana. Volvemos. El tema del mareo es una cuestión natural. A una persona que no se ha embarcado nunca, el movimiento tanto de balanceo como movimiento lateral a la final termina mareándole. Pero eso es una cuestión de acostumbramiento. Ah, ok. Muchos demoran tiempos en acostumbrarse y algunos no se acostumbran nunca, siguen mareándose. Pero otros hemos enseguida recuperado las condiciones normales y hemos aguantado todo tipo de mar. Yo me acuerdo cuando me gradué en la escuela naval, yo fui, me enviaron a una pasantía de 4 meses en un destructor de la Armada de los Estados Unidos. Este destructor estaba en Newport, en Rhode Island. En Rhode Island. Y era en enero. Y en enero salimos a navegar, pero el mar era totalmente grueso. Grueso. Y entonces ahí sentí la primera vez lo que era un mareo, pero
pero tenía que acostumbrarme y así lo hice. Así que todos alguna vez han sentido ese mareo. Claro, o Y sea que no puede evitárselo. muy raro, sí, una vez, pero ya después uno se acostumbra. Ajá. Pero no ha habido un buen marino que se haga en mares calmos. No, imposible, ¿no? Como usted dice. Y cuando le ha cogido este tipo de tormenta, como en el caso de cerca de Rhode Island en el mes de enero, eh, ¿tienen algún tipo de cábala o algo los marinos? ¿Hay alguna, por ejemplo, patrona de los marinos que se encomiendan? Sí ¿Qué hace? existe, pero le voy a contar algo para... Yo era comandante del buque Escuela Guayas. Ah, Y del regresa, Guayas. el buque Escuela Guayas, del El buque velero. Escuela Guayas, sí, sí. Y regresábamos, tratábamos de navegar desde Wellington, en Nueva Zelanda, hasta Valparaíso, en Chile. Ok. Y Cruzando el Pacífico. todo el Pacífico. Todo el Pacífico. Más o menos calculamos 45 días de navegación. Tremendo. Entonces, en medio del mar embravecido, el Pacífico, en marzo, nos llegó la notificación de que un huracán se venía justamente a interceptar nuestra ruta. Entonces tratamos de escaparnos, pero fue imposible porque el buque no daba velocidad, no tenía fuerza como para vencer ese mar y tuvimos que luchar contra un huracán. En plena travesía, en En pleno plena cruce. travesía, un huracán en alta mar. Entonces, hay que vivirlo para contarlo, pero olas gigantescas, tuvimos problemas con las máquinas, tuvimos problemas con los generadores, pero a la final, como usted dice, alguna cábala, la única cábala es poder rezar y pedir que todo salga bien. Claro. Y yo les pedí a todos los miembros de la tripulación, al día siguiente, cuando ya logramos pasar el huracán, el percance, les pedí que escriban para evitarnos esas leyendas heroicas que se cuentan después. Todo el mundo tiene que sentarse a escribir lo que le pareció ese fenómeno, lo que sintió. Y dije, pónganle de título, quien no sabe orar, que no vaya al mar. Así le dijo, de título, Así quien está. no Así. sabe orar con... Ajá. Y yo tenía las 120 redacciones que logré, y de una de esas inclusive salió publicada en los periódicos y todo, porque es una narración completa de lo que es el enfrentar una tormenta de ese tipo en alta mar. Le escuché en algunas ocasiones al ingeniero Pablo Vaquerizo Nasur, fallecido, fue un gran empresario, me decía, ¿sabes cuál es la empresa más difícil de administrar? Yo le decía, ¿cuál? Es definitivamente un buque de guerra. Y mientras más grande, más difícil de administrar. Al que le toca administrar un portaaviones o le toca administrar buques muy grandes, es la empresa más difícil. Tienes una ciudad dentro del mismo prácticamente. Y le digo esto porque usted le ha tocado dirigir, como el caso del buque Escuela Guayas y más grandes. Ahí hay desde suministros, maquinaria, temas médicos, temas de todo tipo, almirante. Hay de todo, es como bien dijo mi buen amigo Pablito, en Pablito. paz descanse, es una ciudad, porque hay que producir agua, hay que generar electricidad, hay que mantener alimentos en refrigeración, hay que mantener otro tipo de alimentos, hay que mantener a la gente ocupada, a la gente contenta, porque si no,
el aburrimiento les consume, la indisciplina se presenta, entonces hay que hacer muchas cosas durante un día de trabajo a bordo, justamente para mantener la disciplina y el profesionalismo de la gente. Y eso es la obligación del comandante, supervisar todo eso. Entonces, el comandante es el responsable de lo que hace hasta el último marinero. No hay en la Marina intermedios. El comandante es el único responsable de todo lo que pase en su unidad. Entonces, es la responsabilidad de ser comandante de una unidad de la Marina de Guerra es muy, muy grande. Es que debe ser, ¿no? Almirante, una pregunta. En el caso de la Marina, específicamente, durante el gobierno anterior, cuando digo anterior no es el que está terminando, sino el de Rafael Correa, hubo muchos inconvenientes con ese gobierno y en general con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo en este momento lograr y seguir avanzando con, uno, la profesionalización y por otro lado, el camino adecuado de toda la Fuerza Armada después de esos años tan difíciles y tan controversiales para la institución, que lo hemos conversado aquí mismo, no en cámara, sino en micrófonos, en todos esos años, ¿no? Así es, fueron años muy duros en la época del socialismo del siglo XXI. Así fue. Que sigue una consigna internacional, no es solamente de aquí del Ecuador, ¿no? Es una consigna internacional que consiste en destruir las Fuerzas Armadas del país para adaptarles al régimen socialista que está imperando. O sea, les hacen obedientes al sistema y no como somos nosotros acá. Nosotros obedecemos a la Constitución, a las leyes, y ese es nuestro objetivo. En el caso del socialismo del siglo XXI, entonces tratan de minar los principales valores que tienen las Fuerzas Armadas. Valores como, por ejemplo, la jerarquía. Okay. Entonces, que venga el ministro de Defensa y diga que no debe haber diferencias en la comida, no tanto en la comida, sino en el servicio de comida de oficiales y de tripulantes, y que el marinero puede sentarse en la misma mesa que el comandante y cosas de ese estilo. No son más que, perdóname la expresión, tonterías, porque en ninguna parte claro, tonterías. En ninguna parte del mundo se rompe la jerarquía, hasta en los países más comunistas, como Corea del Norte, usted ve la jerarquía absoluta que existe y el respeto claro, a esa jerarquía. Y aquí quisieron utilizar unas técnicas totalmente irrisorias porque no se justifica la destrucción de las Fuerzas Armadas, minando poco a poco la disciplina y la jerarquía. Eso por un lado. Después despedazaron el sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Que era muy bueno antes. Le acusaron inclusive de estar penetrados por la CIA. Bueno, sí. Crearon una serie de artículos en el COIP justamente para castigar a los que osaban levantar la voz o discrepar con los dictámenes del dictador de turno. Bueno, y todo eso ha significado una situación muy difícil para las Fuerzas Armadas, pero que afortunadamente las Fuerzas Armadas ecuatorianas, después de la guerra del CENEPA, logramos llegar a un nivel de profesionalismo y de preparación que fue muy difícil que puedan romper eso totalmente. Algo se afectó, pero no totalmente. Entonces, para nosotros va a ser o resulta más fácil la reinstitucionalización que para otros países. En este país yo creo que todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero no se ha perdido todo como se perdió en Venezuela, por ejemplo.
Claro, claro, en Venezuela totalmente eso. Y ni que en Nicaragua, bueno, eso lleva años. Pero hubo varios, y volviendo al caso de lo que pasó aquí con el socialismo del siglo XXI, hubo varios oficiales de alto nivel que también tuvieron que salir porque no eran sumisos a este tipo de políticas, ¿no? Como el almirante Alan Molestina, Livio Espinosa, el almirante Livio Espinosa y de otros. Y supongo que también tiene que haber pasado en la parte más baja de la oficialidad, digamos, capitanes, etcétera. Hubo casos como el del capitán Ortega y otros tantos que se hicieron públicos, pero debe haber muchos que no se hicieron públicos. Sí, han habido casos, pero exactamente no se hicieron públicos, más se conocen los niveles superiores, en donde los Sí, comandantes generales eran relevados uno tras otro, solamente por discrepar de alguna de las disposiciones que se emitían desde el gobierno o desde el Ministerio de Defensa, porque uno de los mayores problemas que se tuvo es la colocación de ministros de defensa que desconocían por completo la materia que debían tratar. Totalmente desconocidos, trataban de implantar sus teorías propias en una organización que sigue un camino trazado de siglos. Entonces, siempre hubo un choque, especialmente con ministros de defensa que se preocuparon más de la destrucción de las Fuerzas Armadas, como el famoso ministro Patiño, claro, que no sabía antes nada que del asunto. preocuparse como él decía, del fortalecimiento de la institución. Él mismo ponía como título en una ley que él emitió, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Pura mentira, puro bluff, que solamente para tratar de engañar a los ingenuos que no pueden darse cuenta de la realidad de lo que está pasando. Increíble, ¿no? Además de una institución como las Fuerzas Armadas, donde son todos disciplinados, impecables, gente que nítidos que les enseñan esto desde la escuela, justamente, y que vengan ministros que no saben nada del tema, como es el caso del exministro Patiño o de Ponce, que era poeta, y que son totalmente lo contrario, ¿no? O sea, desaliñados, desordenados, cero disciplina, o sea, entonces realmente es lo que usted está diciendo, almirante, algo lamentable. Pero bueno, vamos a cosas más positivas. Antes de ir a la próxima pausa, comentemos de lo que viene en este momento. ¿Piensa usted trasladarse a la capital de la República? ¿Va a ir y venir a Quito? ¿Su familia, sus hijos, sus nietos están acá en Guayaquil? No, yo definitivamente tengo que irme a vivir a Quito acompañado de mi esposa. Okay. No puedo estar en juegos de Guayaquil, Quito, Quito, Guayaquil. Las exigencias en el cargo que voy a ocupar son demasiado grandes como para tomarlas a la ligera. Son demasiado importantes para el país. El Ministerio de Defensa cubre una gama de actividades muy grandes y todas importantísimas para el país. Y más todavía en los actuales momentos en donde las amenazas y riesgos están a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Claro que sí. A ver, identifiquemos algunas. Por ejemplo, el tema de las flotas pesqueras que se meten al Ecuador. El tema de las flotas pesqueras, en donde prevalecen los chinos, es una cuestión recurrente porque cada año van a venir en una determinada época a acabar con toda la fauna marina, especialmente con el calamar gigante que se traslada, como es de una especie migratoria, se traslada siguiendo las corrientes de aguas frías y llegan hasta cerca de Galápagos. El problema no es porque ellos
especialmente el año pasado, se cuidaron mucho de ingresar en la zona económica exclusiva. Estaban fuera de la zona económica exclusiva. Pero el problema es que ahí están cortando la cadena alimenticia de los nutrientes que van hacia la fauna que está en Galápagos. Entonces la fauna que está en Galápagos sufre las consecuencias de esa pesca indiscriminada afuera de las 200 millas. Esa es una amenaza, pero yo pienso que se puede contrarrestar también utilizando un poco la iniciativa. Yo soy de la idea que nosotros deberíamos impulsar la creación de una flota también para pesca de calamar gigante. Y en lugar de que vengan los chinos a depredarnos 3 meses al año, nosotros podríamos hacerlo durante todo el año tranquilamente en aguas propias, en aguas internacionales y vender el producto a los chinos. Para eso se necesita recursos para poder iniciar, pero yo creo que se puede impulsar eso en una especie de comunidad estatal y privada y daría muy buenos resultados. Solamente pensando en lo que significa ahora la venta de ese producto en un mercado como el chino y el de Asia, especialmente, donde es muy cotizado. El calamar gigante. Ajá. Es el que más se quieren llevar. Pero las aletas de tiburón también, ¿o no? Bueno, eso es una pesca totalmente prohibida. Ilegal. Eso es ilegal en cualquier parte del mundo. Entonces lo hacen porque ese producto es muy cotizado en la cocina china, pero eso no está permitido en ninguna regulación que yo conozca. Claro, o sea, realmente no había eso, pero, o sea, no hay regulación ni leyes que lo aprueben. Sin embargo, hay una gran demanda en China. Así es. No sé exactamente de las razones, pero se habla mucho sobre las características, las cualidades de las aletas del tiburón, pero el problema es que por esa pesca está desapareciendo especies de tiburones que son necesarios dentro del hábitat de las Galápagos. Claro. Vamos con otro tema, la frontera norte. Durante el actual gobierno que termina, hubo varios problemas, no digamos el anterior, porque obviamente que los hubo, pero de lo que parece, y no puedo yo firmarlo, pero de lo que parece y todo indica que había una buena relación del anterior gobierno, me refiero al socialismo del siglo XXI, con los grupos irregulares de Colombia. Luego en este gobierno ya esa relación no fue así de buena y comenzó a haber problemas con las disidencias de la FARC, grupos de narcoguerrilla, etcétera, etcétera. Un problema realmente grande e internacional, porque no solo es del Ecuador, pero nos toca justo en nuestra posición geográfica esa, almirante. Bueno, el tema de la frontera norte se veía venir desde cuando Estados Unidos y Colombia firmaron el famoso Plan Colombia, en el año 2000 exactamente, porque era una forma de destruir todo lo que significaba la actividad generada alrededor de los sembríos de coca. Y eso, lógicamente, iba a traer una reacción. Y sabíamos nosotros que iban a procurar llegar a territorio ecuatoriano donde no había mayor cuidado en ese entonces, porque acordémonos que estábamos hablando del año 2000 y el año 95 que tuvimos la guerra del Cenepa, toda nuestra fortaleza, todo nuestro poderío bélico se fue hacia el sur. Claro. Entonces teníamos que trasladar todo hacia el norte. La Marina tomó a su cargo lo que es la provincia de Esmeraldas y comenzó a desarrollar en el año 2000, comenzó a desarrollar
toda una infraestructura adecuada para sostener la posición de los infantes de marina en San Lorenzo y en Esmeraldas. Y el ejército posteriormente también empezó a construir los retenes, los destacamentos a lo largo de la frontera. Cuando, como estábamos hablando hace un momento, una de las peores acciones que tuvo ese gobierno fue destruir la inteligencia a raíz del tema de Angostura. Ajá. Destruyó la inteligencia militar. Entonces, cuando llega el nuevo gobierno, el gobierno de Lenín Moreno, no teníamos la inteligencia adecuada, entonces se produce el hecho del famoso delincuente guacho, que no era más que una pandilla de bandoleros que estaban a cargo de la custodia de plantaciones de coca y de custodiar los movimientos de droga y los insumos para la elaboración de la droga. Pero sucedieron cosas muy raras que nunca se han aclarado completamente, como es la bomba que pusieron en el retén de la policía. Muy raro. Es la trampa, esa cazabobos que pusieron donde murieron infantes de marina, pero nunca se ha aclarado exactamente. Y la actividad a lo largo del cordón fronterizo continúa también. Y yo creo que ese es uno de los temas que más nos debe preocupar, porque ahora no solamente es Colombia, sino también el Perú, porque el Perú también está produciendo, en el Perú también se está produciendo la droga que se comercializa a través, o tratan de hacerlo a través de los puertos ecuatorianos. Si usted captura en el año pasado 128, 130 toneladas de cocaína, ¿sí? Ajá. 130 toneladas, imagínense lo que significa eso. ¿Cuánto más habrán producido y cuánto más estará en trámite para el paso? Claro. ¿Cuánto? Entonces, porque Colombia también tiene salida hacia Venezuela, con el beneplácito de ellos, y también por acá. Entonces, es un tema que no es solamente la relación colombo-ecuatoriana, es un tema ya internacional, donde tiene mucho que ver Estados Unidos, tiene que ver México, tiene que ver Colombia, Perú, Ecuador, y eso significa que debemos unificar esfuerzos y sobre todo intercambiar inteligencia para poder combatir en mejor forma lo que se nos viene y en lo que estamos metidos. ¿Qué parte del Perú? ¿La parte, digamos, la frontera oriental nuestra o la frontera hacia el sur nuestra con Perú? La frontera sería más hacia el sur. Hay más hacia el sur. Donde funcionaban, era muy notorio la presencia de ese entonces el Sendero Luminoso. Ahí se conoce la existencia de plantaciones, laboratorios, etcétera, que se tiene que destruir. Claro. Ya, o sea que ya se conoce. Otro problema antes de ir a la pausa, el que tiene que ver con justamente la parte de, si bien esto no le corresponde al Ministerio de Defensa, sí la seguridad interna con estos movimientos que hubo aquí en Ecuador en octubre del 2019, en Chile, luego en otros países, menos, ahora en Colombia. Son cosas que se nota que hay una articulación internacional, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero si usted ve que en el caso del Ecuador, en el 2019, de Chile y ahora de Colombia, son pretextos que se esperan para iniciar una deflagración mayor. Entonces, la manifestación pacífica que hacen
de repente se transforma en una cuestión totalmente virulenta, con destrucción de infraestructura, con incendios, con asesinatos y que obliga a la fuerza pública a emplearse al máximo, y también habrá excesos de lado y lado, y como resultado hay una destrucción de lo que tanto ha costado construir para nada, para que unos cuantos se sientan satisfechos de lo que han hecho. Entonces, Claro. ahora se necesita actuar porque ya se conoce la forma de Ya cómo. saben cómo operan. Entonces habrá que ver la mejor manera de contrarrestar esas acciones que nadie está libre de que le sucedan en su territorio. Puede suceder en Perú próximamente, puede suceder aquí también, y creo que debemos estar preparados para ello. Claro que sí. Así es lo que usted dice. Vamos a la pausa y volvemos con la parte final del personaje el viernes. Estamos dialogando ni más ni menos que con el almirante Fernando Donoso Morán, el ministro de Defensa designado a partir del 24 de mayo por el presidente de la República electo Guillermo Lasso. A propósito, el almirante Donoso, como ustedes conocen, fue comandante general de la Marina durante el gobierno del expresidente Gustavo Noboa, que falleció hace pocos meses. Le vamos a preguntar algo que no podemos dejar de preguntarle. La famosa anécdota con el expresidente Gustavo Noboa, que está en su libro, que él tuvo la gentileza de regalárnoslo el año pasado, que es ¿Por qué fui presidente? Y que tiene que ver con ese momento histórico. Porque el almirante Donoso, aparte de militar exitoso y muy responsable, también hombre de empresa privada, ha sido un demócrata y en ese caso lo demostró. Ya volvemos en un momento, amigos oyentes. Gracias, amigos del personaje del viernes. Estamos con el almirante Fernando Donoso y le agradecemos por este tiempo especial que nos ha regalado hoy el programa a las 5:30 de la tarde, mañana sábado a las 9 y el domingo se reprisa a las 7 a.m. Está aquí en las redes sociales nuestras, en Facebook Live Radio Atalaya 680M y en el YouTube, el canal de Radio Atalaya TV, lógicamente en Instagram y en Twitter. Almirante, antes de ir con lo de Gustavo Noboa, una pregunta que nos la hace llegar nuestro productor, el licenciado Gabriel Maurat. Dice que había leído unas declaraciones suyas o unas preguntas que le hicieron a usted sobre el tema de la base de Manta. Realmente muchos piensan que fue un error para el combate en contra de la delincuencia sacar a la base de Manta. ¿Cuál es su opinión actual, ¿no? En el 2021, que no es lo mismo que lo que era en el año 98, el Ecuador, el hemisferio, ni la tecnología? Bueno, definitivamente cuando no se renovó el convenio que había para la presencia de los americanos en Manta, definitivamente eso afectó la seguridad en la zona y sobre todo la posibilidad de detectar todas estas embarcaciones que conducen la droga hacia otros países. Pero después, en la Constitución del año 2008, claramente se establece la prohibición estricta de la utilización del territorio ecuatoriano para establecimiento de cualquier tipo de base, logística, cooperativa, etc. Por consiguiente, es inútil pensar ahorita que podemos tener nuevamente a los americanos en Manta o en Esmeraldas o en Galápagos. No es posible. No, esto no da la Constitución. Claro, la Constitución del 2008 es clara y tajante al respecto, ¿no? Pero la tecnología nos permite muchas cosas y la posibilidad de mantener buenas relaciones con países como los Estados Unidos nos permite asimilar muchas enseñanzas respecto a lo que tiene que ver con la exploración marítima o con la interceptación de embarcaciones conduciendo sustancias sujetas a fiscalización o en trata de personas. Entonces,
hay cómo suplir la presencia de esos aviones con la tecnología y la capacidad que actualmente poseemos en la Armada. Ya, perfecto. Ahora sí, vamos a la parte histórica, que siempre es tan agradable y a la vez en hechos que terminaron bien, porque a veces hay hechos históricos que no han terminado bien. Yo recuerdo el 21 de enero del año 2000, el día anterior nació mi segunda hija, y estuvimos en Atalaya, en el centro, con el licenciado Julio Ayala Serra y otros periodistas de la radio, cubriendo los hechos que ocurrieron ese día, que terminaron con una ciudad de Guayaquil prácticamente sin presencia policial. Del centro no podíamos salir hacia las zonas en donde vivíamos. Yo vivía en Urdesa en esa época. Todos sabemos que luego pues hubo una dictadura de unas pocas horas, un triunvirato, y su presencia, que está relatada en el libro del expresidente Gustavo Noboa y que nos las ha contado nuestro compañero y amigo, el abogado Gustavo González Cabal, fue realmente decisiva para que prime la sucesión constitucional y no entremos en ese triunvirato que pues a todos nos parecía que era algo que nos iba a llevar al desastre, ¿no? Bueno, son cosas históricas, como usted bien dice, y rápidamente en beneficio del tiempo le digo que ese día, que fue el 21 de enero del año 2000, el gobierno de Yamil Maguad se tambaleaba por culpa de sus errores y la situación económica caótica que vive el país, que acabé de indicar hace un momento cuando hablaba de los estados de emergencia. Ajá, recuerdo. Entonces se provocó un paro indígena cuando una cantidad de indígenas se dirigieron a Quito y se congregaron en el famoso Parque El Arbolito, como siempre. Y ese día viernes, me acuerdo, se dirigieron hacia el Congreso y los militares que custodiaban el Congreso les abrieron las puertas, les abrieron las Les mallas, abrieron, les entraron. abrieron las barreras y los indígenas ingresaron en el Congreso. Ahí entró el coronel Lucio Gutiérrez a proclamar la caída del gobierno de Yamil Maguad y la toma del poder de ese grupo. Y a continuación se unieron todos los alumnos y los directivos de la Academia de Guerra del Ejército. Entraron ahí al Congreso a oponerse a las órdenes de los insurrectos. Entonces, como yo viendo eso acá en Guayaquil, viendo por la televisión, convoqué una rueda de prensa y me opuse a esa situación. La situación se fue tornando cada vez más difícil en Quito, hasta que Yamil Maguad tuvo que salir huyendo del palacio, y el momento que huyó, creo que se fue a la embajada de Chile, si mal no recuerdo. Claro, se fue, sí, sí. Quedaba un vacío de poder. Entonces, tanto el alto mando como los insurrectos capitaneados por el coronel Lucio Gutiérrez se dirigían hacia Carondelet para tomar el poder. Claro. El alto mando de ese entonces, al mando que estaba con el general Mendoza, Carlos Mendoza, como jefe del comando conjunto y ministro de defensa encargado, se dirigían también a Palacio para tratar en base al diálogo, solucionar la situación que se vivía tan dramática. Entonces yo acá en Guayaquil, caótica, porque no había ahí posibilidad de una solución constitucional, porque yo me di cuenta que estaba el vicepresidente Gustavo Noboa, estaba acá en Guayaquil.
Entonces hablé con nuestro amigo Gustavo González, era como las 5 de la tarde, y le dije que el vicepresidente debería estar en Quito. Ok. Allá Y él estaba acá, y él estaba en estaba acá. Guayaquil. Ok. Entonces le dije, yo pongo a las órdenes un avión de la Marina para que lo lleve a Quito. Consúltale. Se consultó y aprobaron. Y se fueron en el avión naval a Quito. Y ese es un hecho importante que marca lo que pasó posteriormente en la historia. Posteriormente yo veo en la televisión que salen los militares del alto mando con los indígenas a los balcones del palacio a Así saludar a es. la multitud. Sí. Entonces yo digo, eso no puede ser, eso es imposible. Le llamo al comandante general de Marina, que era el almirante Enrique Monteverde, y le digo, que no te puedes quedar ahí, vente. Es necesario que se den cuenta que no tienen respaldo. ¿Por qué decía eso yo? Porque a las 7 de la noche aproximadamente, María del Carmen de Aguayo, en un programa en Canal 4, empezó a transmitir y tomó mucho tiempo recibiendo llamadas de los comandantes de los diferentes repartos que se oponían a ese, a A este ese, a ese golpe. el golpe. Entonces yo dispuse que el comandante, por asesoramiento de mi compañero Miguel Sauna, que estaba en Quito, entonces yo dispuse que el comandante de la escuadra de la aviación naval de la infantería marina salgan en ese espacio y rechacen el golpe. Y después de eso empezaron los diferentes repartos del ejército y de la Fuerza Aérea a decir lo mismo. Entonces, cuando yo hablé con el almirante de Monteverde, simplemente le dije, no hay ningún apoyo a esa situación. El general Mendoza, le escuché que le decía, no me puedes abandonar porque aquí hemos decidido quedarnos juntos. Y Monteverde no me aceptó mi sugerencia. Entonces se No. reunieron ahí y decidieron el triunvirato, que Ah, ya. salió aproximadamente a las 11 de la noche, que salió a esa hora más o menos cuando se proclamó el gobierno del triunvirato. Claro, recuerdo 11 de la noche en televisión, en todos lados Ya. se veía Y entonces yo esa imagen convoqué a una tremenda. rueda de prensa indicando que me oponía que las Fuerzas Armadas aquí en Guayaquil nos oponíamos al golpe y que la solución era constitucional. Entonces pedí el apoyo y tuve el apoyo del comandante de la base aérea acá, con la base aérea de Taura, con los De aviones de Taura. Taura. La policía, me acuerdo en ese entonces era el general Abraham Correa, que estuvo ahí dándome todo el Los apoyo. Chamín. Entonces ya estábamos aquí dispuestos a todo, porque yo iba a salir a las 7 de la mañana a desconocer ese gobierno. Eso fue lo que yo le dije al almirante Monteverde cuando me llamó a indicar que lo que había visto en la televisión era una cuestión pasajera. Le dije, no puede ser pasajera eso tiene que terminarse inmediatamente, porque si no será el caos en el país. Claro que sí. Entonces, lo que pasó después en Quito no puedo dar yo fe porque yo no estuve ahí. Ajá. Durante la madrugada. Pero finalmente fue el general Mendoza que abandonó el triunvirato, se dirigió al Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Defensa se volvieron a unificar, a tomar decisiones y decidieron llevarle al doctor Gustavo Novoa, que estaba en Quito, que si él no hubiera estado en Quito, la cosa hubiera sido diferente. Y le llevaron y le posesionaron en el Ministerio de Defensa a las 2 de la mañana o 3 de la mañana de presidente de la República. Y ya cuando me llamaron a mí para decirme, yo lo único que hice fue en la rueda de prensa que tenía ya, había convocado a aplaudir las decisiones tomadas y ratificar mi decisión de respetar la Constitución y las leyes a toda costa. Esa es en realidad lo que pasó ese 21 de enero, en el que me tocó a mí, por circunstancias de la vida, tomar decisiones
que considero que son históricas y trascendentales. Históricas, trascendentales y que además no tenían vuelta atrás. Es decir, su decisión fue, ahí no había vuelta atrás. No había vuelta atrás. Defender la democracia, la Constitución, ir en contra del caos que había en ese momento y en buena hora, como usted dice, pues las cosas se desarrollaron así. Nosotros ya amanecimos a las, yo recuerdo, 6:30 de la mañana, que ya estaban las imágenes del Ministerio de Defensa, su rueda de prensa y todo eso. Ya nos acostamos con Triunvirato. Se acostaron con Triunvirato y se despertaron con nuevo presidente. Eso es lo que pasó ese 21 de enero del año 2000. Almirante, y aquí en Guayaquil, y con esto termino, durante el día, pero especialmente en la tarde, había un, digamos, descontrol grande. Recuerdo que, por ejemplo, un ex candidato a la presidencia, el abogado Álvaro Noboa, salió a querer una vuelta de popularidad y le tiraron piedras por todos lados y tuvo que salir corriendo, eso que tenía seguridad. Era un caos en el centro de la ciudad. Bueno, aquí en Guayaquil no tuvimos mayores inconvenientes. Yo, como estábamos en las emergencias, yo tenía muy bien organizado Ejército, Marina, Aviación, Policía, todo teníamos bien organizado para el combate a la delincuencia. Entonces, para nosotros fue muy fácil controlar la situación en Guayaquil. El abogado Noboa intentó salir y la misma gente le rechazó porque estaba tratando de pescar el río revuelto. Pero no hubo, yo no tengo conocimiento de ningún incidente que haya habido, más bien todo se pacificó, todo el mundo se fue a sus casas a ver en la televisión el desenlace de lo que pasaba en Quito, que era parecía una novela de terror ahí, ver a los militares pactando con los dirigentes indígenas para ver cómo se repartían el poder. Sí, una novela de terror parecía. Queremos agradecerle al almirante Fernando Donoso por estar con nosotros. Le hemos robado un tiempo valioso, pero los que ganan y las que ganan son nuestros oyentes y también los que nos siguen por las redes sociales. Y le deseamos el mayor de los éxitos a usted, al presidente entrante. El Ministerio de Defensa, como usted ha dicho, tiene una responsabilidad enorme para nuestro país. Y en buena hora que esté en sus manos, almirante. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy contento de haber estado con usted compartiendo estos momentos. Hasta otro día. Igualmente, hasta otro día. Nos vamos a despedir en el personaje del viernes. Entonces, no se olviden, estamos con el Facebook Radio Atalaya 680M y lógicamente el YouTube. Ya volvemos después de la pausa.